Kurt Cobain quiso a Steve Albini para producir su tercer álbum Inútero. Le eligió a él porque había producido dos de sus discos preferidos, Surfer Rosa, de los Pixies, y Pod, de The Breeders. Los productores de sus anteriores discos se negaron a usar una técnica propia de Albini, capturar el ambiente natural de una habitación mediante la distribución estratégica de micrófonos alrededor de esta, así que sí o sí tenía que hacerse con sus servicios. Albini, tras enviarles una carta de 4 hojas donde les detalló su enfoque minimalista y expresó su resistencia a la presión de la discográfica y su determinación de preservar la integridad artística en el proceso de grabación, acordaron grabar juntos. Tras aceptar los acuerdos, grabaron en Pachyderm Studios, un estudio aislado para mantener a la discográfica alejada de la grabación. Cuando escucharon el disco, ni Nirvana ni la discográfica quedaron contentos, por lo que planearon volver a grabar con otro productor. Tras escucharlo durante un mes, el disco les fue gustando más, salvo en un punto. Querían darle más énfasis a la voz y al bajo. Le pidieron a Albini que remezclara el álbum, pero este se negó, ya que estaba contento con el resultado final. Durante la remasterización del disco, el ingeniero Bob Blewin subió el volumen de las voces y el bajo. Además, el productor de Rem, Scott Litt, remezcló algunas canciones. Inútero es uno de los primeros discos que se nombran cuando se habla de la faceta de productor de Steve Albini, pero él sostiene que no suena como lo que produjo en un principio. Este disco, más que beneficiarle, según él, le perjudicó, ya que durante el siguiente año le costó encontrar trabajo debido a que las grandes discográficas se negaban a trabajar con él. Pero, ¿quién es Steve Albini? Nacido en 1962 en Pasadena, Albini, tras escuchar el disco debut de los Ramones, se compró un bajo y tocó en varias bandas de punk durante su adolescencia. En 1981 formó Big Black, en 1987 Rain Man, en 1992 Shellac, con los que sigue en activo. Su obsesión por capturar la crudeza del sonido más directo del rock le hizo experimentar con la producción de sus bandas. Es un especialista en grabar a las bandas en directo, cosa que cada vez es más rara. Le gusta usar pocos efectos en las grabaciones y dejar errores que tengan los músicos durante las sesiones. Sostiene que es un error tardar más de una semana en grabar un disco, ya que es partidario de la inmediatez de las primeras tomas, las cuales son las que mejor recogen el espíritu de los conciertos. Afirma que el 99% de la música suena igual, y que los productores están obsesionados con la compresión y la ecualización. Se niega a recibir regalías por la música que graba, a diferencia de cómo hacen otros productores. No le gusta que le llamen productor, y además nunca hace arreglos. A diferencia de productores como Rick Rubin, que son como gurús, él se percibe más como un fontanero que hace su trabajo y le pagan lo que vale, como afirmó en la carta enviada a Kurt Cobain. Ha trabajado con The Stooges, Jarvis Cocker, Mogwai, Fugazi, Slint, Joanna Newsom, Superchunk o Low. Y hoy vamos a analizar 7 de los mejores y más importantes discos de su carrera como productor. En 1986 produce Atomizer, el debut de la banda Big Black, una apisonadora post-hardcore en la cual prescinde de la batería convencional a favor de una caja de ritmos Roland TR-606, la cual aporta un sonido más industrial. La intensidad abrasiva de las guitarras llamó la atención de la crítica especializada y de reputados músicos, como, sorpresa, Robert Plant, quien tras escucharlo se declararía fan de Albini. Años más tarde, Albini sería el ingeniero de sonido del disco de Page y Plant, Walking into a Clarksdale. En 1988, Steve Albini produciría a unos entonces desconocidos Pixies en el que sería su primer álbum largo de estudio, Surfer Rosa. El álbum los colocaría como abanderados del indie americano y sería considerado disco del año por muchos medios. Sonaba diferente a todo el oído, innovador, experimental y contagioso, luminoso y crudo a partes iguales. La banda nunca sonaría tan fuerte y chirriante como en este disco. Un ejemplo de sus métodos de grabación. En lugar de usar efectos de distancia y eco para la voz de Kim Deal, bajista de la banda, le hizo cantar Gigantic desde el baño. La misma Kim acudió a Albini para grabar Pod, el primer álbum de The Breeders. Kim formó la banda harta de que Black Francis, cantante de Pixies, no tomara en serio sus canciones. Albini entendió a la perfección la propuesta de The Breeders y su pop indie, donde volvió a aplicar ese modelo de grabación clásico pero con toques experimentales e innovadores. En 1991 trabajó con The Jesus Lizard, produciendo Goat, una de las cimas del noise rock. Albini los conocía bien y sabía que tenía que potenciar el lado primitivo de David Joe y compañía. Otro disco crudo, muy cercano a la propuesta de Big Black, con guitarras oxidadas que suenan como sierras radiales. En 1992, Albini sería requerido por una entonces poco conocida PJ Harvey para grabar su segundo disco Rid of Me. El álbum comienza casi inaudible, con Polly rasgando una guitarra apagada. Su voz canta alejada del micrófono. Bajo la aparente calma se percibe una tensión, que acaba por llegar en el estribillo, cuando todo estalla por los aires. PJ Harvey nunca volvería a sonar con esta crudeza. Durante la grabación del disco, Albini estaba en negociaciones con Nirvana para la grabación del Inútero. Les envió una copia de Rid of Me para mostrarles cómo quería que sonase Inútero.
En 1999, las leyendas del sludge metal y post-metal Neurosis, tras la obra maestra que fue su anterior disco Through Silver in Blood de 1996, pensaron que aún podrían sonar más pesados y secos, por lo que contactaron a Albini para grabar su nuevo disco, Times of Grace, y vaya si lo consiguió. A partir de este álbum, la banda tendría un sonido más contundente y definiría el sonido de sus siguientes trabajos. Quedaron tan contentos que Albini se convirtió en su productor habitual. Steve Albini a lo largo de su carrera ha desafiado las convenciones musicales al ir a contracorriente, aferrándose siempre a sus principios musicales. Su enfoque minimalista, analógico y casero, y su devoción por la honestidad sonora son más importantes hoy que nunca en un mundo que está volviéndose cada vez más comprimido, más ecualizado y más uniforme.